Hola Cupcakers, hoy os quiero mostrar cómo hacer una tarta de Oreo muy rica y súper fácil. Es una tarta fría tan sencilla que se hace sin horno y sin gelatina. En fin, cero complicaciones. Y si os gustan las galletas Oreo, seguro que repetiréis una y otra vez. Para la base necesitamos galletas Oreo y mantequilla. Y para la mousse de Oreo necesitamos azúcar, queso crema, galletas Oreo, nata o crema para batir y extracto de vainilla. Para este tipo de postres os recomiendo utilizar un molde desmontable. Son súper sencillos de utilizar, aunque también lo podéis hacer en vasitos individuales o incluso en una bandeja tipo Pyrex. Lo que tengáis más a mano. Lo importante es que la hagáis y que la disfrutéis. Para empezar, ponemos las galletas dentro de una bolsa. Y con la ayuda de un rodillo las trituramos bien. Con estas galletas haremos la base de la tarta, por eso necesitamos que queden lo más finitas posible. Fijaos que las trituro con la crema del relleno, pero la propia galleta absorbe la crema y por eso queda todo oscurito. Ahora llevamos la mantequilla al microondas unos 15 segundos hasta que esté completamente derretida. Cuando esté lista, la añadimos a las galletas que acabamos de triturar. Mezclamos bien para que las galletas absorban la mantequilla. Vertemos la mezcla en el molde. Con la ayuda de una lengua repostera o una cuchara, aplanamos bien la galleta. Así conseguiremos una capa fina y compacta. Una vez lista, la llevamos a la nevera para que endurezca. Y mientras, hacemos la mousse. Ponemos el queso crema en la batidora y con el globo lo batimos unos segundos a velocidad media para que se ablande un poquito. Después, batimos a velocidad alta durante 1 minuto. Así, nuestra mousse quedará súper aireada y esponjosa. Pasado este tiempo, añadimos el azúcar en forma de lluvia. También agregamos el extracto de vainilla y dejamos que se mezcle un poquito hasta que todo esté bien integrado. Como veis, la crema está esponjosa y tiene una consistencia firme. Ahora ponemos la batidora a máxima potencia y añadimos la nata o crema para batir bien fría recién sacada de la nevera. Es importante que la nata esté bien fría para que se pueda montar más fácilmente. Seguimos batiendo a velocidad máxima durante 2 minutos más y ya la tendremos lista. Aunque la mousse no lleva gelatina, queda consistente y muy cremosa. Y ya veréis que cuando enfríe estará con la textura perfecta. La dejamos en la nevera un ratito. Y mientras, en otra bolsa, trituramos un poquito las galletas que irán mezcladas en la mousse. Esta vez no hace falta que queden tan finitas como las galletas que trituramos para la base. Al menos a mí me encanta encontrarme los trocitos de Oreo en la tarta. Ahora las mezclamos con la mousse que habíamos reservado en la nevera. Lo hacemos con movimientos envolventes para no perder el aire de nuestra mousse. En este paso os doy un consejo súper importante. No se os ocurra probar la mezcla, porque si lo hacéis, os la empezaréis a comer a cucharadas y no habrá quien os pare. Quedáis avisados. Si os habéis resistido a probar la mousse y aún os queda mezcla, sacamos el molde de la nevera y la ponemos sobre la base de galleta que hicimos antes. Es importante acomodar bien la mousse para que no queden huecos ni burbujas de aire en nuestra tarta. Sobre todo, poned mucha atención en las paredes del molde porque es donde más se nota. Alisamos la superficie para dejarla lo más lisa posible. También limpiamos las paredes del molde, así quedará perfecta para la cobertura. Y ahora la dejaremos enfriar en la nevera mientras hacemos la ganache. Para hacer la ganache necesitamos nata o crema para batir y chocolate. Ponemos el chocolate en un bol y llevamos la nata o crema para batir al microondas. La calentamos hasta que empiece a hervir y la vertemos directamente sobre el chocolate. Yo la dejo un par de minutos para que el chocolate se vaya derritiendo solo. Y luego con unas varillas lo removemos hasta que el chocolate esté completamente fusionado con la nata. Una vez esté integrado, seguimos removiendo un poquito más hasta enfriar la ganache, ya que si la vertemos caliente sobre la mousse, nuestra tarta se derretirá y se nos mezclará todo. Cuando esté más o menos a temperatura ambiente, la vertemos sobre la mousse con la ayuda de una espátula o cuchara para que no caiga de manera brusca. Movemos un poquito el molde para que se expanda bien la capa de ganache y la llevamos a la nevera para que coja consistencia. Ahora para decorar, voy a montar un poquito de nata o crema para batir. Y si no queréis montar nata, podéis reservar un poquito de la mousse que hicimos antes para ponerla en la decoración. Ponemos la nata montada en una manga con una boquilla de estrella grande y la reservamos en la nevera. Mientras, vamos a desmoldar la tarta. Primero, con una espátula nos aseguramos de que los bordes estén despegados de las paredes. Como esta mousse no tiene gelatina, queda con una textura cremosa pero consistente. Por eso al desmoldarla, veréis que las paredes no quedan totalmente lisas.
pero os aseguro que está deliciosa. Ahora decoramos todo el borde haciendo unos piquitos con la nata montada. Decoramos el círculo interior con trocitos de galleta Oreo trituradas para darle una pinta aún más irresistible a la tarta. Así que se note que es de galleta Oreo. Y para finalizar, ponemos unas mini Oreo sobre la nata montada. Ya solo queda conservarla en la nevera hasta el momento de comerla y listo. Voy a cortar un trocito para que veáis lo irresistible que se ve el corte de esta tarta. La ganache queda muy ligera y cremosa, y la verdad es que potencia aún más el sabor de la galleta Oreo. Como os dije antes, es una tarta muy sencilla que no requiere horneado ni gelatina, y siempre podéis hacer diferentes versiones para que os resulte aún más fácil. Por ejemplo, podéis poner chocolate rallado en lugar de la ganache, o la podéis hacer en vasitos individuales para no tener que desmoldarla. Pero la mousse la tenéis que probar sí o sí, porque tiene una textura increíble con todo el sabor de la galleta Oreo. Yo me voy a quedar comiéndome mi trocito, que ya no aguanto más la tentación. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, cupcakers!